Un cordial saludo. Esta presentación del Museo Zamoga se hace por una invitación muy generosa del programa de gestión de calidad de la Universidad Nacional de Colombia. Muy preocupada, no solamente por mantenernos a nosotros formados e informados, sino también por colaborarnos en hacer lo que vamos a hacer hoy, presentar lo que hace el museo. Entonces, hace mucho tiempo se creó el museo. Desde el año 2001 se creó el Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional, en la administración del profesor Carlos Enrique Ruiz, se construyó, se adelantaron las obras en la administración del profesor Alfonso Devia, que en paz descanse. El primer director, la persona que realmente quien concibió el museo inicialmente fue el profesor Carlos Eduardo Rego, cuando estaba el profesor Carlos Enrique Ruiz promoviendo esto. Él era la persona que tenía un cargo administrativo, era responsable del Departamento de Ciencias y estuvo concibiendo esto. Pero ya cuando viene el profesor Alfonso Devia, nombra al profesor Omar Evelio, a quien le toca implementarlo, ya no en la teoría, sino en la práctica. Y después el profesor Jorge Eduardo Hurtado me invitó a mí a participar, porque yo tenía cargo del observatorio y el museo, que el año de inauguración tuvo 15,000 usuarios. Me dice el profesor Jorge Eduardo: profesor Gonzalo, el museo se está muriendo. Digo, bueno, ¿por qué no ensayamos alguna cosa? Eso se llamaba Museo Interactivo de la Ciencia y del Juego. Es como usted tener un niño y llamarlo niño, tener un perro y ponerle el nombre de perro, una ciudad y ponerle ciudad de nombre. Las cosas que no tienen nombre no existen. Entonces pedí auxilio en la Universidad de Caldas a la Facultad de Diseño Visual a través del profesor Carlos Enrique Ruiz. En ese entonces ya estaba de rector de la Universidad de Caldas, y me asignaron a una niña muy talentosa que estaba terminando carrera, hizo la práctica en el museo, y entonces el primer diagnóstico que se hizo es que el museo no tenía nombre, que había que ponerle un nombre, que lo que no tiene nombre no existe. Y se hizo un trabajo con un etnógrafo con nivel de doctorado y postdoctorado, y el doctor Guillermo Rendón aún vive, y en compañía de la esposa, que estuvo ayudando, a Aniel Cajelo, que en paz descanse, colaborando también con Carlos Enrique Ruiz, pero el grupo liderado por Carolina Calderón Franco, diseñadora visual hoy en día, muy exitosa y profesora de la Universidad de Caldas, pero en ese entonces estaba se vinculó en el trabajo de grado. Entonces buscamos un nombre que le dijera algo, y la idea era cuál debía ser un nombre que vincule al museo con la región. Tuvimos claridad con esta niña que el museo es un proyecto de ciudad, a diferencia del laboratorio de física o de química, que es para los estudiantes de las ingenierías, por poner un ejemplo. Este museo no es para la gente de la universidad en sí, sino para la gente de la ciudad. Pero además tiene que complementar la misión de la universidad, que es una institución pública. Entonces, entre los nombres que surgieron es Zamoga. Samo es misterio, y ga, lugar, en lengua umbra. ¿Y qué es la lengua umbra? Es la única lengua nativa que existe en la ecorregión cafetera, aún más, y es de Caldas. Pero en toda la ecorregión cafetera, como territorio, es la única lengua nativa. Y entonces, ¿cómo se dice museo? Pues no, ellos no tienen esa palabra porque los indígenas nunca tuvieron museo como tal, pero un lugar de misterio. Entonces, lugar y Samo misterio. Y queríamos tener una palabra para saludarlos, pero no todas las lenguas son habladas. También las lenguas tienen, cuando están en evolución o en desarrollo, son todavía muy primitivas, son en gran parte gesticulares, gestos. Entonces, con la mano haciendo así, con la mano como quien dice, sígase. Cuando le es una persona a usted, sígase, señor, y le tiende la mano y le señala el camino. Así, entonces, en conclusión,
El nombre de Zamoga es la historia, el lugar del misterio, la lengua umbra, se habla en la región de Bonafón, está viva esa lengua. Allá vivió el último cacique Quimbaya. La verdad es que eso es un relicto de la nación de los Ansermas. No son emberas, no es una lengua embera, la lengua embera es del Alto Atrato y pertenece a la nación de los Chocóes, que son varios pueblos que vienen desde Urabá y pasan por el Atrato y el San Juan. No, esta es una lengua de la nación de los Ansermas. Allá vivió el último cacique Quimbaya. Entonces, es la tercera lengua del departamento, porque la segunda lengua es la embera, que también es una lengua nativa pues, de Colombia. Así de sencillo. Nos propusimos una tarea y es interpretar el territorio, trabajar el tema de territorio como un gran tema del museo. Pero entonces diferenciamos varios tipos de museo. De primera generación, donde está la espada de Bolívar y usted mire y no toque. Eso es un museo de primera generación para usted ver cosas allá. Muchas personas llegan. Tengo por ahí un aparato muy viejo, una calculadora antigua, bueno, para el museo no. Nosotros no somos museos de primera generación. Cuando se concibió el museo, se concibió como museo de segunda generación. ¿Y qué es de segunda generación? Que usted interactúa con lo que hay allá. Va y juega, Museo de la Ciencia, interactivo de la ciencia y del juego, porque era aprender jugando. Pero entonces, para poder tener algo que complementara la misión de la Universidad Nacional, le sirviera a la región y tuviera mayor alcance, pensamos en un museo de tercera generación. Ese museo de tercera generación es pensar en el territorio. Entonces vamos a encontrar qué es el territorio. Encontramos que cuando se habla del territorio, el territorio está desestructurado, porque Caldas es Caldas, pero resulta que Quindío, Risaralda, el norte del Valle y el noroccidente del Tolima también hacen parte de un territorio entendido, un territorio no como un espacio de transformaciones, sino como una construcción social e histórica. Entonces el territorio tiene dos regiones que tienen que ver con la colonia, la región de Río Sucio y la región magdalenense, y son escenarios muy distintos. Porque culturalmente yo hablo de la región del Magdalena, es con la subienda, con los vapores, con todo y cuando hablo de la región minera, estoy hablando de afrodescendientes, de indígenas, de minería, bueno, algo así. Pero hay otras dos regiones que no vienen de la colonia. Una que tiene que ver con la colonización antioqueña, que es lo que llamamos hoy en día el paisaje cultural cafetero, y hay otra región que es la Alta Cordillera. En la Alta Cordillera también las cosas son distintas. Allá el bareque es de tabla parada y no es de guadua. Y tenemos cóndores, y tenemos frailejones, y tenemos nevados y volcanes. Por aquí en la zona cafetera es el guadual y otras cosas distintas, que tampoco son los del río Magdalena, donde está el rancho de hamacas, ni son lo que tenemos en la región de Río Sucio. Entonces, en eso ha venido trabajando el museo. Hay un documento, es un libro, ustedes lo pueden conseguir poniendo en internet, Umbra Zamoga, esas dos palabras, y abren un libro y encuentran el territorio, datos sobre ríos, sobre montañas, sobre poblaciones, sobre costumbres, sobre el medio ecosistémico, sobre la cultura, sobre la economía. ¿Para qué? Para que los profesores de bachillerato, cuando enseñan geografía, enseñen el territorio, que no pase como nos pasó a muchos, por lo menos a mí, que me enseñaban volcanes y me enseñaban volcanes de otro lado y nunca me enseñaron el Ruiz en bachillerato. Así de sencillo. Entonces vamos con el desarrollo de esto. Estos afiches los hizo Carolina Calderón, esta niña cuando era estudiante, y entonces se encontró una asociación, porque si estábamos con culturas precolombinas, busquemos nombres precolombinas. Entonces, el mundo de la tierra, Pachamama, el mundo del agua, Bachué, el mundo del aire, Yurupari, el mundo del fuego, Chiminigagua. Entonces, vamos a hablar del mundo de la tierra cuando hablemos de la región del occidente caldense. Hablo de Anserma, de Marmato, de Río Sucio. Cuando hable de la región magdalenense, pues estaría yo hablando de Bachoé, es el mundo del agua. Cuando está hablando de la tierra del café, pues pusimos entonces Yurupari, porque
tiene que ver con el aire, el aroma del café. Y cuando estemos arriba en la cordillera con los volcanes, Chiminigagua, porque el fuego es una buena representación de este símbolo de lo que es la cosmología precolombina en Colombia. Dice, presentación. Para comprender los conflictos socioambientales y orientar la gestión del hábitat en la ecorregión cafetera y en particular en Caldas, resulta fundamental partir del derecho vía cultural que ampara a las comunidades como a los ecosistemas del territorio a la luz de las trascendentales decisiones que ha tomado la Corte Constitucional. Esta propuesta es amoga que trata de las complejas y frágiles relaciones dialécticas de simbiosis y parasitismo entre las comunidades que lo habitan y los frágiles ecosistemas con sus particulares estructuras ecológicas de soporte y de los activos naturales y bienes culturales de la región, subraya los desafíos caldenses que tenemos para hacer de nuestra región un constructo cultural bajo la siguiente premisa, y es que un espacio geográfico en sí no es un territorio, porque el territorio es una construcción social e histórica donde la cultura es el fruto de la interacción entre dos sistemas muy complejos, el sistema natural y el sistema social. El paisaje cultural cafetero como sistema de producción adaptado a la ladera del trópico andino, los ríos Cauca y el Magdalena, con sus comunidades de pescadores y ecosistemas de tierra y nuestros páramos y reservas forestales que se ubican en el bosque andino, montano alto y el paisaje de glaciares como bienes patrimoniales son tres territorios diferenciados sujetos de derechos bioculturales. Aquí tenemos una imagen más de esta niña Carolina Calderón representando los cuatro mundos territoriales del museo, porque son 7 mundos, los otros son los que tienen que ver con la solución de los conflictos. Cultura y medio ambiente. En este esquema veo que el medio ambiente surge de integrar dos sistemas, el sistema natural, que es muy complejo, y el sistema social o humano, que es muy complejo. Y de la relación de dos sistemas complejos surge la cultura. ¿Y qué es la cultura? La cultura alude a las industrias, las instituciones, la estructura simbólica y axiológica, es decir, símbolos y valores. Cuando yo hablo de cultura es las cosas útiles, las industrias, la utilización de las cosas útiles, las instituciones, ahí están las organizaciones sociales, y la forma como los simbolizo y los valoro, así de simple. Y el sistema natural pues tiene la parte ecológica en general, el medio biótico y el abiótico con los ciclos biogenéticos, rápidos, lentos, todo ese tipo de asuntos. Y cuando hablo del sistema humano, yo podría entonces hacer alusión a dos grandes estudios que han marcado la época más contemporánea desde mediados del siglo pasado, y es: sin límites para el aprendizaje, el hombre puede aprender, pero también los límites del desarrollo, porque estas dos premisas resultan de mucha utilidad para cumplir la misión desde el museo. Entonces aquí tengo un par de imágenes de lo que es la región. Estoy hablando del medio natural y el medio construido. Arriba tengo lo que es la Manizales allá veo las dos agujas de la catedral que se incendió en 1926. Esta imagen es como Manizales en los años 20, en el 23 más o menos. Había alrededor de 10.000 mulas y huellas de arriería en esa época. Todavía no había llegado el carro, ni el tren, ni el cable aéreo, porque eso es de los años 20. Y abajo tengo pues el Nevado del Ruiz y los cafetales y los caminos de arriería. Dice: los habitantes de la tierra del café poseemos una cultura donde inciden determinantes de la caucanidad y la antioqueñidad relacionada con los modos de producción de la minería en la colonia y de los de la actividad agraria en el siglo XIX. ¿Qué pasa con la colonia? En la época de la colonia, la minería en Antioquia era con mineros independientes, pero en el Cauca era con esclavos. Ellos sacaban oro. ¿De dónde? De barbacoas, del Chocó, y la mina más grande del mundo en el siglo XVI era Quiebralomo, le hace Río Sucio. Y entonces barbacoa, afrodescendientes, Chocó, afrodescendientes. Y en el caso de Río Sucio, son 55.000 habitantes, el 74% de ellos son de origen indígena
o indígenas. Y en el caso de Marmato, que son 6.000, el 54% son afrodescendientes o con ascendencia afrodescendiente. La minería con ese tipo de corrientes en Antioquia empezó en Remedios y subió a Santa Rosa de Osos. Usted no ve en Santa Rosa de Osos una herencia afrodescendiente como la tiene el Chocó, aunque en Antioquia también hubo esclavos, pero la minería en Antioquia se dio fundamentalmente con el minero independiente. Y la actividad agropecuaria era lo que estaba en boca de mina. ¿Y eso por qué? Porque Antioquia era muy pobre. Las tierras de Antioquia, imagínense que la capital era Santa Fe de Antioquia, por allá no se da ni plátano. Mientras en el Cauca tenían el extenso valle, el Cauca fértil, son 250.000 hectáreas, y los dominios de lo que era la provincia de Antioquia, perdón, del Cauca, la provincia del Cauca, eran tan grandes los dominios que llegaban desde Urabá y empezaban en Urabá y terminaban en el Amazonas, mientras que Antioquia era muy pobre. Era tan pobre que el Tolima Grande le concedió las tenebrosas selvas de Sonsón, donde se va a fundar por allá a finales del siglo XIX, bueno, en la segunda mitad del siglo, a Pensilvania. ¿Cómo sería de pobre Antioquia? Todo porque el Tolima Grande también es muy fértil, es bastante fértil, y ellos viven del río Magdalena, son pueblos de pescadores, no son de montaña. Así pues que eso explica esas dos. Espera un momentico. Estoy en una conferencia, Claudia, toda la tarde. Yo la llamo. Bueno, y vamos con la época de la colonia. En la época, en la época de la República, ya en el siglo XVIII aparece la República, y también son diferentes los modos de producción, porque en el siglo XVIII se da la colonización antioqueña, y con la colonización antioqueña, lo que hablamos de paisaje cultural cafetero, se establece el principio de la tierra para quien la trabaje, y entonces aparece el minifundio. Y entonces se da detrás del colono que es dueño de su tierra, vienen empresas comprando mejoras y todas esas cosas, y los colonos que venden trabajan asalariados. Es un modelo capitalista, salarios, con movilidad, usted trabaja aquí o allí. Mientras que en la provincia del Cauca vamos a tener las grandes haciendas de servidumbre, servidumbre. Incluso Cundinamarca y Santander no fueron capaces de recuperarse después de la Guerra de los 1000 días, que terminó en el año de 1900 a 1903, porque ellos eran un modelo de servidumbre, mientras que en un modelo capitalista sí se podía. Entonces, en el Cauca el modelo de producción era un modelo de servidumbre muy diferente a lo que existía en la provincia de Antioquia, que era de tipo capitalista, al sur de Antioquia, en donde estaba la colonización antioqueña. Bien, la economía. Dice, la participación del eje cafetero ha presentado dos cambios, uno cuantitativo, ya que si en los 70 contribuía con el 7.1% del Producto Interno Bruto Nacional, en lo corrido del siglo ha pasado del 4,1 al 3,9. Y otro de tipo cualitativo, ya que si a finales del siglo XIX la actividad económica se soportó en el café, digamos que el 20 o 25% del PIB regional era café, entre 1950 y 1975, el 4,5% desde el año 2001 al 2010 es la participación del café en el PIB. Estoy diciendo que el café pasó entonces del 20 o 25 al 4%, por decirlo de algún modo. Esa es la participación del café en la economía de la región. Estamos diciendo ya el café no es el gran motor de la economía, porque la economía ya no es primaria, ya no es agricultura. Hoy el sector terciario, en Manizales, por ejemplo, es el 57% del PIB, mientras que el sector secundario, que es la industria, es el 14%. Así de ese tamaño es. Entonces el sector primario puede ser el 9% de la economía, 10%, máximo 14%, pues digamos así. Y el cultivo del café, pero solo cultivo, porque es que el café también tiene industria, ¿no? En Colombia es el 0,8% del Producto Interno Bruto, 0,8, no llega ni siquiera al 1, mientras que el sector hidroenergético, es decir, hidroeléctricas, pero de agua,
pero es el 2% del PIB y todo el agua en el Producto Interno Bruto de Colombia es el 10% del PIB. Pero los costos ambientales del agua son el 3,5% y los costos ocultos que tienen que ver con la calidad del agua, el 1%. Estamos diciendo que el agua genera el 10% del Producto Interno Bruto en Colombia, pero el mal manejo de las cosas hace que se pierda casi la mitad, 3,5% más 1%, que es lo ambiental y costos ocultos. Dice, respecto a lo primero, ahí está la explicación. Dice, en el contexto nacional, el eje cafetero ha perdido 0,5%, y medio punto, en la participación del producto, perdón, 5 puntos, ¿no? No 5%, y no, bueno, sí, la mitad del 1%, en la participación del PIB nacional desde el año 2000. Venimos cayendo. Posteriormente, del año 2001 al 2010, la estructura del Producto Interno Bruto por sectores y departamentos en el eje cafetero, en el sector primario, de Caldas el 14%, 3,5%, Quindío el 18%, Risaralda el 11%. Sector primario es agricultura y minería. Imagínense pues lo que es eso. Y veamos el sector terciario. Para Caldas 50%, para Quindío 56% por el turismo, por ejemplo, y para Risaralda el 57%. Esa es la estructura del Producto Interno Bruto. Dice el territorio. Para desarrollar la identidad del territorio cafetero como región biodiversa y pluricultural, el Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional ha propuesto 7 mundos que interpreten el territorio como una construcción social e histórica. En dicha propuesta, mientras 3 mundos, los del arte, la cultura y la tecnología, contemplan las estrategias necesarias para dar respuesta a las problemáticas de la ecorregión a partir de su potencial natural y cultural. Para la descripción se presenta el territorio con 4 subregiones, recurriendo a una analogía con los 4 elementos aristotélicos. Entonces hay 3 mundos que son para las problemáticas de la ciencia, la tecnología y la cultura. Vamos a verlo más adelante, Chía, Bochica, Chipchacum, todo ese tipo de cosas. Bueno, pero los mundos del territorio son Pachamama, Bachué, Yurupari y Chiminagagua. Algo les había ya anticipado con esto. Pachamama, que recoge el occidente minero con Anserma, Marmato y Río Sucio, un lugar de marimbas, de resguardos, de carnavales y negritudes, además de una subregión panelera con arquitectura de tapia pisada y vocación minera. En el oro de Marmato y Río Sucio existen más novela y poesía que en el café. Para este territorio triétnico y colonial, la música es el currulao, es que ni siquiera la música de ellos se parece a la que hay en el Tolima. Y vamos entonces con la gente del Tolima. Dice, por el mundo del agua, Bachué, la región magdalenense con su recurso hídrico excedentario del oriente caldense, tierra de ranchos, de hamacas, chinchorros, subiendas de bagres, nicuros y bocachicos, del petróleo de Barranca, de la historia de los vapores por el río y de la expedición botánica. Es la subregión del Bunde, donde sobresalen el bosque de Florencia y los humedales del Magdalena. Uno de esos humedales es la charca de Guarinosito, por ejemplo. Por el mundo del aire, Yurupari, donde el aroma de la tierra del café cubre los 2 ejes de la colonización antioqueña, es la región cafetera propiamente dicha, que empieza en Neira y llega hasta el norte del valle, es la tierra de las chivas, del bareque, de Guadua, de los cables aéreos, de los ferrocarriles cafeteros, del bambuco y de la música de carrilera. Es en este territorio de guaduales y yarumos donde la gastronomía se relaciona con el plato montañero. La historia del plato montañero tiene que ver con las guerras civiles que tuvo Manizales en el siglo XIX, en la de 1876, 1884, 1800, bueno, 3 guerras civiles. Y entonces el Partido Conservador se metió por el lado de la iglesia, porque así hicieron ahí amistades, y le pedían a la gente en la iglesia que trajeran mercadito para los soldados, y entonces, y como eran colonos que cultivaban y tenían cosas, ahí apareció el plato montañero. Ese es el origen del plato montañero, pues, o una versión por lo menos que daría yo para eso. Dice,
El mundo del fuego, Chiminigagua para la alta cordillera con sus volcanes y las fértiles tierras de San Félix y Murillo, un espacio geográfico que tiene sus propios íconos en el Cóndor, el Pasillo, vea, ¿sí ven? La Ruana de Marulanda, los caminos empalizados, la Palma de Cero, el Pasillo y el Sombrero Aguadeño. Es el territorio del páramo, del bareque de tabla parada o entablado, como el cable. El cable aéreo de nosotros se hizo con maderas nativas, no lo hicieron con guadua, porque estaba cruzando la cordillera para pasar por Fresno. Por ejemplo, la torre que hay en arquitectura era la torre en la vereda la 20, era la número 20 de todas las torres que tenía el cable aéreo y era una de las 3 torres más grandes con 51 metros de altura y no estoy mal. Aquí vemos entonces que el territorio es pluriétnico. Miren, por ejemplo, afrodescendientes, vean indígenas, vean gente blanca, ¿cierto? En el Magdalena, mire, afrodescendientes. En la zona de minera, vemos indígenas. Porque la mina más grande en el siglo XVI, vuelvo y repito, Quiebralomo, del mundo. En esa época, la Nueva Granada generaba el 39% del oro del mundo, el 70% en la provincia de Antioquia, con centros como ya les comenté, Barbacoa, Chocó y Quiebralomo, y el 20% era en Antioquia y el 10% en el resto del país. Bien, Pachamama, el mundo de la tierra. Este territorio de la vertiente occidental del cañón del río Cauca fue reconocido desde la colonia por su vocación minera y a pesar de que comunidades indígenas, de que la comunidad indígena se creyó extinta en 1625, existen vestigios de la cultura umbra diferente a la embera, aún viva. Ahí llegan legiones de esclavos africanos cuando los cartamas fueron exterminados. Luego aparecen los ingleses para asegurarse con el oro el pago de los empréstitos para la independencia. En el siglo XVI, España explotaba la mina aurífera más grande de la orbe, localizada en el Cerro de Quiebralomo, por entonces jurisdicción de la gobernación de Popayán, donde existían 2 parcialidades indígenas vecinas al lugar, Cañamomo y La Montaña. Recuerden el mito fundacional de Río Sucio, 2 comunidades, 2 curas, 2 parroquias, 2 plazas en el pueblo, y entonces el cura de un lado le dice, entonces lo que el hombre no ha podido unir, porque la gente no se juntaba, que lo una al diablo, y ahí viene el carnaval del diablo. Río Sucio es el núcleo cultural más relevante del territorio y de la artesanía folclórica más añeja del departamento. Río Sucio, ¿no? Brillan los artesanos de la alfarería en Cañamón y Loma Prieta, de la cerámica en Portachuelo, de la cestería de Bejuco en la Zulia y el Salado en la Montaña y en San Lorenzo, de las esteras de Enea y Cañabrava de la Montaña, del cogollo, de la caña brava y de la sombrería en Travesías y Pazmí en San Lorenzo y de las tallas de palo de naranjo en Tumbabarreto. Sabemos que una de las cadenas productivas con identidad cultural y servicios ambientales de productos organizados, expresando los íconos culturales de la región como tierra de resguardos y negritudes con sus comunidades indígenas en Ansermi, Río Sucio y ancestros afrodescendientes en Marmato y Guamal, son factores para aprovechar el potencial humano. Nosotros nos hemos perdido de todo eso. Bachué, el mundo del agua. Yuma, río amigo o Huancayo, río de las tumbas, bautizado en 1501 por Bastida, río de la Magdalena, fue a lo largo de 4 siglos y medio el principal medio de transporte en Colombia y en el eje de desarrollo nacional. Urge una declaratoria del territorio como sujeto de derechos bioculturales para el gran río del Magdalena. Miren pues, estoy hablando de derechos bioculturales, una figura de la Corte nueva, se requiere en el río Magdalena y también para el paisaje cultural cafetero. Esa declaratoria que priorice no solo a sus comunidades y poblados de pescadores y sus ecosistemas degradados y amenazados, sino también que proteja al propio río con su cultura, por tratarse de uno de los escenarios más representativos en la historia del país. Colombia es el río Magdalena, para decirlo de otro modo. Si su cuenca es el hábitat donde se dan nuestras relaciones con el bioma andino tropical, también el río, pese a haber sido fundamental como ruta de acceso para la ocupación del territorio y como medio para la consolidación de la nación durante el siglo XIX, hoy
como víctima del olvido, se encuentra degradado y contaminado. Hay que recuperarlo. Amparar sus derechos ambientales es darle primacía a sus 30.000 pescadores y a los humedales y bosques secos que los circundan. O si quieren 50.000 pescadores y metemos los del río Cauca, porque es que la cuenca Cauca-Magdalena es la misma. Es el Cauca es afluente del Magdalena. Y si hablo de 50.000 pescadores es porque hay alrededor de 200.000 personas que viven del río y que no lo tienen a disposición. Dice, gracias al compromiso, trabajo y conocimiento ancestral aportado por las comunidades de base del Magdalena Centro de Colombia y el acompañamiento de los actores estratégicos del territorio y las acciones emprendidas para resolver los conflictos socioambientales en este territorio vecino al río Magdalena por el programa de paz del Magdalena Centro, se vienen transformando en hechos y en lecciones de paz y de esperanza aportadas por sus propios habitantes. Les cuento que la Universidad Nacional está trabajando en este momento el río Magdalena y estamos proponiendo que se remonte el salto de onda. Yo estuve poniendo unos videos de vapores que suben por el salto de onda. Son 69 metros de desnivel y se cree que por ahí no pueden subir. Pues sí, subieron vapores por ahí y es cuestión de ponerle una máquina potente al vapor para hacer navegable hasta Neiva el río, pasando por Girardot. Hay muchos pueblos de pescadores y pueblos que fueron puertos y que han tenido que cambiar su vocación. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado del río. Yuruparí, el mundo del aire. El paisaje de la ecorregión cafetera tiene una importancia fundamental no solo para la apropiación de los procesos de construcción de este territorio biodiverso, multicultural y mestizo de Colombia y de la identidad cultural, sino también como instrumento para enfrentar sus desafíos socioambientales y para el fortalecimiento de la economía, lo que incluye la caficultura y el turismo en beneficio de la economía campesina. Aspectos relevantes de la historia económica regional del eje cafetero, tales como la fundación de Manizales ocurrida en el marco de la colonización antioqueña, los impactos de los ferrocarriles cafeteros, la irrigación de los beneficios del café a las zonas rurales y los impactos de la revolución verde en la ecorregión cafetera son tres hitos que actúan como telón de fondo para enunciar las problemáticas socioambientales de la ciudad y de la región. Resulta necesario diferenciar una caficultura autárquica. ¿Autárquica qué significa? Tradicional, nutrida de elementos culturales, de otra caficultura de corte agroindustrial no amigable con el medio ambiente. En Colombia uno de los problemas de los planes de desarrollo es que todo es agroindustria y resulta que los productores rurales, ellos no son agroindustriales. Un artesano no es ningún industrial. No podemos confundir producción artesanal y rural con agroindustria y con industria. No podemos confundir eso. Dice la primera, hablo de la autárquica de la agricultura autárquica. La primera es de carácter artesanal, donde el valor agregado alienta a unas comunidades rurales que le han apostado a sus organizaciones como base para su cadena productiva y la producción orgánica limpia, y la segunda intensiva en productos de base química para enormes volúmenes de café pergamino, en la que se generan utilidades para quienes controlan el mercado a costa de la biodiversidad. Con la revolución verde, nuestros campesinos, que no asimilaron los paquetes financieros y tecnológicos de la nueva caficultura, atraídos por el espejismo de la ciudad, migraron para vivir otra crisis de crecimiento y notable desempleo que arrincona a las masas urbanas de las capitales cafeteras entre la informalidad y la delincuencia. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el paisaje cultural cafetero no podemos echarnos el cuento de que eso es con pesticidas, fungicidas y herbicidas y una casa con piscina y el dueño de la finca llegando en un Mercedes-Benz. No, la declaratoria de la UNESCO es una arquitectura rural, campesina, no agroindustrial. Es con sombrío, con el canto de las aves, con el arrullo de las cigarras, con la casa de bareque, no con la casa de piscina, bueno, ese tipo de cositas. Chiminigagua, el mundo del fuego. En la región de San Félix Murillo, sobre la alta cordillera, tierra de arrieros, donde empalizadas entre neblinas y pantanos imponen los desafíos del páramo y del bosque altoandino, también el cambio climático, donde las mayores precipitaciones que tendrían incremento
de hasta el 40% irán acompañadas de un incremento de la temperatura que en Caldas para finales del siglo podría estar entre 1 y 3 grados centígrados según el lugar. Reclama investigación e instrumentación de la amenaza, cambios en los modelos socioambientales, agropecuarios y de ocupación del territorio y políticas públicas para una planificación que incorpore la adaptación al cambio climático y la gestión integral del riesgo en el territorio. Urge preservar el Parque Natural Nacional de los Nevados y las reservas forestales del territorio por ser fundamentales para la conservación de la biosfera como hábitat de especies endémicas y en peligro de extinción y ecosistemas con funciones reguladoras de patrimonio hídrico y del clima. Estoy diciendo, prestan servicios ambientales, por ejemplo, para Manizales, no siendo despreciable el impacto de fenómenos climáticos exacerbados para el medio urbano, para dimensionar su perjuicio en el transporte rural y en la economía campesina. Esta puede ser una cadena típica de eventos. Al arreciar las lluvias se incrementan las tasas de erosión y remoción masal en las laderas de fuerte pendiente conforme avance la socavación de los torrentes, causando la sedimentación de ciénagas y demás humedales en los valles de salida de los ríos. Además, el riesgo asociado a volcanes como el Ruiz y Cerro Bravo, que por sus coeficientes explosivos difiere por sus alcances y tipos de erupción, así tengan en común un carácter explosivo, dado el cambio climático, habrá que considerar el impacto sobre los ecosistemas asociados a un cambio altitudinal de 170 metros por grado de temperatura. Cada grado centígrado que se caliente el clima, las zonas de vida, es como si con 3 grados, es como si Manizales bajara 500 metros bajo el nivel del mar, como si Chinchiná quedara tan caliente como Santa Fe de Antioquia, para decirlo de otro modo. Dice Mundo, Chía, Bochica y Chipchacú. Miren qué nombres tan lindos para las problemáticas que tienen que ver con arte, ciencia y tecnología. Entonces dice, los 3 mundos restantes de las artes, Chía, de las ciencias, Bochica, y de la tecnología, Chipchacú, subraya la importancia de la ciencia, la tecnología y la identidad cultural como factores clave para resolver la brecha de productividad e ingresos que sumen la pobreza a cerca de 170.000 caldenses que habitan en los medios rurales y 300.000 más de las cabeceras menores para el caso de Caldas. Si me voy al caso de Risaralda y del Quindío, podríamos decir entonces que en toda la ecorregión tendremos alrededor de 300.000 personas rurales. No estoy hablando de las cabeceras, sino rurales. Cuando se enuncia el desarrollo sostenible y sustentable, se expresa en términos de 3 pilares: el ecológico, el social y económico, por lo que la cultura como campo que abarca la ciencia, donde naturaleza y sociedad son variables culturales con relaciones dialécticas, siempre ha escapado al ser olvidada como determinante fundamental del desarrollo. En las universidades donde se sabe de ciencia y tecnología, poco se conoce de los saberes ancestrales. Les cuento que las universidades presumimos saber mucho de ciencia y de tecnología, pero no sabemos de conocimientos ancestrales de las comunidades. La universidad tiene que conseguir conocer esos conocimientos ancestrales y expresarlos en términos de la ciencia moderna. El bajo nivel educativo va más allá de la baja calidad de la educación, pues se relaciona con un modelo educativo desmotivante, anacrónico, pensado para la sociedad industrial de ayer y no para la sociedad del conocimiento. Dicho modelo centrado en las ciencias naturales, las matemáticas y el lenguaje no desarrolla el talento humano al dejar de segundo plano las humanidades, olvidarse de las artes, de la cultura, del desarrollo del cuerpo humano, de la música, todo ese tipo de cosas. En conclusión, debemos llegar a las metas propuestas en el documento Colombia al filo de la oportunidad, que proponía la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo en 1994, cuyo objetivo era avanzar en una cultura científica bajo el presupuesto de que sin ciencia, tecnología e innovación no hay desarrollo sostenible. Aquí ven los iconos de Chía, de Bochica y de Chipchacú. Historia regional. Históricamente este territorio biodiverso, pluriétnico y mediterráneo y multicultural, ubicado en el trópico andino desde la fundación de Manizales hasta cerrar el siglo XX, ha experimentado cambios estructurales así. Un primer periodo de la fundación de Manizales, hablo de 1849, el bareque era de tierra pisada. Y también había por ahí, pues era tierra pisada el poblado, el bareque de guado a guado le van a sacar en las fincas.
Bueno, y la economía era una economía de subsistencia porque era la época de las guerras civiles. Después viene un segundo periodo. Bueno, y el transporte era la arriería. Después viene un segundo periodo en la historia de Manizales, que es después de terminar, cuando termina la guerra de los 1000 días o cuando se funda el departamento de Caldas, digamos, desde 1903 o desde 1905, según sea las guerras civiles o el departamento de Caldas, hasta que se crea la Federación Nacional de Cafeteros, hasta que llega en los años 30 con el modelo keynesiano, hasta ese periodo más o menos, es un periodo de crecimiento económico. ¿Por qué digo de crecimiento? Pasamos de una economía de subsistencia alimentada por guerras civiles a uno en donde el café, con Colombia se industrializa con el café, no se industrializa ni con la quina ni con el tabaco, con el café. Y entonces están cables y ferrocarriles para movilizar la economía y exportar el café. Así de sencillo. Entonces, pasamos de la mula al ferrocarril y el cable aéreo. Pero también cambia la arquitectura de la ciudad. La ciudad era una ciudad de bareque y aparece ya una arquitectura republicana mucho más florida. Incluso Manizales abandona la retícula ortogonal del centro y empieza a construir la avenida Santander. Es decir, la ciudad cambia la fisonomía porque las calles se ajustan a las curvas de nivel del territorio. Ese es el periodo de acumulación. Después viene otro periodo cuando se crea la federación y se electrifica el campo, aparece con los comités de cafeteros, se irrigan los beneficios de la caficultura en acueductos, en puestos de salud, en escuelas rurales y en caminos. Ese es el periodo de verdadero desarrollo. Y después viene un cuarto periodo que es el de la crisis, cuando llega la Revolución Verde con el captura a Colombia en el año 70, aunque la Revolución Verde eso es de mediados del siglo, ¿no? Desde el año 47 empiezan a darse los primeros elementos en el mundo de la Revolución Verde. Entonces, con los agroquímicos, pesticidas y fungicidas, los campesinos no fueron capaces de asimilar ese paquete tecnológico y entonces venden las tierras, se las pagan muy bien, les pagan 3 o 4 veces lo que el campesino quería o esperaba. Pero lo que pasa es que con esa agricultura es tan poderosa que en 2 cosechas pagan la finca. Entonces, claro, las tierras pasan a manos de profesionales y comerciantes de la ciudad. Un campesino que tenía en promedio 2.3 años de escolaridad no fue capaz de asimilar el paquete financiero y tecnológico de la nueva caficultura. Así de sencillo. Entonces se pasó del chipao, que era la época del desarrollo de la chiva y el Willy, se pasó al bus urbano, a la vida urbana de las ciudades. Ahí Colombia, que era rural, se urbaniza. Esas son las 2 historias que están aquí contadas y vamos para un paisaje verde deforestado. Miren la ecorregión cafetera, eso es lo que llamamos un territorio sin desestructurarlo. Eso es el territorio que tiene que ver con la colonización antioqueña. Mire que no está toda la gente del borde del Magdalena, salvo la Dorada. No está ni siquiera Honda. Y arriba tengo el uso potencial del suelo y abajo tengo las coberturas. ¿Qué diferencia hay entre los 2 mapas? Que arriba tenemos que potencialmente nosotros, dicho, por la aptitud del suelo es que el 54% del territorio debería ser bosques. En el mapa de abajo no terminó el 19% de bosques. Se redujo 3,5 veces la cantidad de bosques. Y para postreros no podemos tener sino el 4%, pues en la parte de abajo tenemos el 49% de potreros. Estoy diciendo que tenemos 12 veces más cantidad de potreros. Conclusión, en términos de la aptitud del suelo, el eje cafetero, el 54% debería ser bosques, pero el 49% son potreros. Y si esa es la situación, estamos mal para el cambio climático. Dice el cambio climático en el eje cafetero. Según el EDAN en Caldas, para el final del siglo vamos a tener muchos problemas. Miren el cambio climático en Colombia arriba. En el mapa de la izquierda, que es colorado, son las temperaturas para el 2100. Hacia el 2100 se van a calentar la Orinoquía y la Amazonía, se va a calentar la costa norte de Colombia y en la costa del Pacífico. Donde menos vamos a subir la temperatura es los colores azulitos y verdes, es decir, muy poquito en las zonas cordilleranas, pero el Valle del Magdalena y el Corredor del Cauca siempre se van a calentar, así de sencillo. Bueno, y en precipitaciones en Colombia es el mapa de la derecha.
En precipitaciones en Colombia, miren ustedes que hay mientras en temperatura siempre vamos a incrementarnos, en precipitaciones hay zonas donde va a llover menos y zonas donde va a llover más. Va a llover menos en la Amazonía, color rojo y amarillo. Y en la costa norte, vean eso, qué tan grave en la costa norte la carencia de agua que van a tener. Dígame en la Guajira que no hay agua subterránea, vean lo que van a tener que hacer. Mientras que las lluvias van a ser muy fuertes en la región andina. El azul oscuro, oscuro es un 40 o 30%. Por ejemplo, en el caso de la región cafetera, estamos diciendo que en el caso de Caldas, lo que más se va a calentar va a ser el Valle del Magdalena, 2,4 grados centígrados más en La Dorada, en Victoria y en Samaná. Es el mapa de abajo, miren los mapas de abajo, el de temperatura, el de la derecha. Al 2100, el tercer mapa, que son los cambios, el tercer mapa son los cambios. El tercer mapa de Caldas rojito está en La Dorada, Victoria, y el corredor del Cauca está medio coloradito. Pero la temperatura no va a ser muy fuerte en la zona cordillerana. Bueno, en el caso de Risaralda, ¿qué vamos a tener? En el caso de Risaralda, donde más se va a calentar va a ser la región del río San Juan. El 30% del departamento de Risaralda es de la región del Pacífico y vamos a tener unos incrementos más o menos de 2 grados, 2,4 grados en la región del San Juan. Y también vamos a tener unos incrementos más o menos de 2,3 grados en el corredor del río Cauca. Miren pues ustedes ahí en temperatura. Y en el caso del Quindío, lo que se va a calentar más es el occidente del departamento, no la zona cordillera en el mapa ahí abajo, el tercer mapa ahí abajo, en temperaturas. Es el Quindío. Y vamos en lluvias. ¿Cómo vamos en lluvia? Entonces vamos a ver los mapas azules, que son el de arriba, el de Caldas, luego Risaralda y abajo Quindío. En el caso de Caldas vemos que las mayores lluvias con un incremento del 40% van a estar en la zona cordillerana de Villa María, de Manizales y de Salamina, y un 30% en el resto, en muchas partes que están ahí con un azul no tan oscuro. Por ejemplo, en Aranzazu, en Neira, un 30%, incluso en Aguadas. Pero el oriente caldense no va a tener incrementos de temperatura máximo, de lluvias, máximo un 10%. En el caso de Risaralda, los incrementos no van a ser fuertes en Pereira y en Santa Rosa de Cabal, ni tampoco en Marsella, pero sí lo van a hacer en el corredor del río Cauca y en regiones como Quinchía, por ejemplo. Y un poco menos en la zona alta, vecina al Tatamá y lo que pertenece al departamento a la cuenca del Pacífico, en la zona de Mistrató y de Pueblo Rico. Y en el caso del Quindío, las lluvias grandes se van a presentar es en el noroccidente del departamento. Estoy hablando entonces unas lluvias muy fuertes en Quimbaya y en Finlandia. Entonces, en el caso, ¿eso qué va a conllevar? Que vamos a tener lluvias en las partes de montaña del eje cafetero, de los 3 departamentos. Vamos a tener problemas para las vías. Vamos a tener riesgo de que se generen avalanchas y cierres de acueductos en veredas. El turismo se va a ver afectado entonces por eso. Y en términos en temas que tengan que ver con temperatura, en el caso de La Dorada van a tener que implementar prácticas silvopastoriles, como quien dice, nada de postrero y no con sombrío para reducir el gradiente térmico que hace muy fuerte. Igualmente en el corredor del río Cauca para los 3 departamentos, aunque el Quindío no tiene costa, no es ribereño con el río Cauca, pero sí está cercano al occidente. Y los modelos agroforestales y silvopastoriles van a ser muy importantes. Pero hay otra cosa, y es que si yo integro el aspecto humedad y temperatura, donde se incrementen las dos, vamos a tener entonces incremento de la humedad relativa y con ello enfermedades fitosanitarias. En el caso del Quindío van a tener enfermedades fitosanitarias, pero se van a sumar a un segundo aspecto, y es que en aptitud en los suelos del Quindío, los suelos, muchas zonas que son cafetaleras van a tener que seguir con plátano, no van a poder tener café. El café va a tener que buscar las tierras más altas en el norte del Quindío. Esa es una cosa. Y esas plataneras, por el gradiente térmico que vecino también con el valle, ahí no aparece, pero lo infiere uno del mapa de arriba y otros mapas pues, que yo he visto ya en detalle,
vamos a tener mayores vientos para las plataneras. Entonces las barreras para cortar el viento serán fundamentales en el caso del Quindío. Bueno, vamos a lo siguiente, que es historias de caso. El paisaje cultural cafetero. Miren la zona del paisaje cultural cafetero, es esa región que ven ustedes ahí en rojo, entre 1.200 y 1.800 metros sobre el nivel del mar. La gran pregunta que se hace uno, ¿cuántos municipios hay ahí? ¿Y cuántas veredas? Bueno, son 47 municipios del área principal y 4 más del área de influencia, son 340.000 hectáreas, son 858 veredas, y eso es alrededor de 500.000 personas que se benefician de eso. Pero estamos hablando de un paisaje cultural cafetero que no puede ser para lo que se está pensando en el Quindío, casa con piscina y con vidriera. No, no es eso. Es la agricultura autártica, no es tanto hablar de Juan Valdés, hay que hablar de la chapolera, la mujer que se conoce las 20 hierbas medicinales del municipio, la mujer que tiene su huerta, hay que recuperar la seguridad alimentaria, hay que recuperar el sombrío, no es con agroquímicos, no es con pesticidas, hay que valorar el bareque, pero la otra cosa importante es que se requiere cafés especiales y un modelo de comercialización para que hagan renta de eso, así de sencillo. Si no le meten turismo a esto, el café no alcanza. Si no hay cafés especiales y lo siguen vendiendo por bultos, eso no da renta, porque hay un deterioro de los términos de intercambio. El segundo caso es el del río Magdalena. El río Magdalena, pues ya hablamos de la declaratoria que requiere para el río Magdalena. La clave del río Magdalena está en la navegación. Se pueden tener 6 millones de toneladas adicionales en La Dorada, se pueden generar 100.000 empleos con el puerto multimodal de La Dorada, se puede llegar a Huila remontando el salto de onda, pero lo que queda claro en el río Magdalena es que tienen que cambiar las prácticas que han persistido, cerrando los caños para que se sequen las ciénagas. Hay complejos de ciénagas a 500 ciénagas, por ejemplo, en la depresión Momposina, que es un área de 24.000 kilómetros cuadrados, 3 veces del departamento de Caldas aproximadamente. Y si se cierran los caños, llegan los ciclos naturales del invierno e inundación y se desborda el territorio porque no está zona de amortiguamiento, y eso ha causado la ruptura del canal del dique y que se inunde el 30% del departamento del Magdalena. Pero además, al cerrar los caños y no alimentar las ciénagas, se acaba la subienda. Hay que recuperar la subienda y la vida de los campesinos y de los pescadores y de los pueblos pesqueros en el río Magdalena. En el río Cauca, que es la que sigue acá, tenemos también una historia importante. Miren el daño tan grande que se hizo con Hidroituango, un muro de 250 metros de altura sobre el nivel del río. Entonces, la comidita no lo llega, que viene desde la zona fría o de por acá del eje cafetero, no les llegan los pescados que están en la costa, pero tampoco hay subienda porque con ese muro no hay subienda. Entonces, abajo no hay pescados porque no hay comida, y en la parte de arriba no hay pescados porque no hay subienda. Dañaron el ciclo natural de inundaciones con ese embalse. Entonces, las inundaciones que hay, aguas abajo de la represa de Hidroituango, son los ciclos cuando dicen, dejen de producir energía, produzcan energía, dejen de producir, no los ciclos naturales, sino los del mercado energético. Tenemos que aprender de esa desgracia. Y el otro asunto es la cantidad de oro, de mercurio que llega por el oro. En la región en la región en la depresión Momposina están llegando el mercurio de 1.500 a 2.500 explotaciones mineras que usan mercurio. En Colombia se está consumiendo aproximadamente entre 150 y 200 toneladas anuales de mercurio. Dígame, ¿qué hacemos con esos 30 municipios de la depresión Momposina, los niños contaminados con mercurio? Además, eso es un problema que también afecta el hábitat, además de las personas. Y tenemos el Parque Natural de los Nevados, este ecosistema. Resulta que tenemos que preservar las reservas forestales porque hay una crisis del agua para todo el eje cafetero. La gente de Salento tiene que declarar
Parque Natural Nacional El Valle de Cocora, que es el árbol nacional. Nosotros hacemos lo mismo con el bosque, con las reservas forestales de Che y de Río Blanco, para que haya agua para todos. Hay que darle una prioridad al agua porque vamos a tener problemas. Entre los 10 ríos más contaminados de Colombia están el Chinchiná, el Otún y el Quindío. No solamente entonces la garantía del acueducto, sino no hacer vertimientos en esos ríos. Y las opciones para Caldas entonces tienen que ver aquí para que incremente el Producto Interno Bruto. Podríamos tener industrias químicas de industrias químicas de base minera, y la navegación en el Magdalena, por ejemplo, con la navegación en el Magdalena, el Producto Interno Bruto se incrementaría 1.2. El Producto Interno de Caldas es el 1,6% del PIB, el de Risaralda 1,6%, el de Quindío es 0.9%, pues el río Magdalena puede incrementar el Producto Interno Bruto 1,2%. Y si hacemos industrias químicas de base minera, porque resulta que ya las industrias en una época de apertura económica, las únicas industrias que pueden estar por aquí al interior del país son industrias químicas de base minera. Las industrias manufactureras se desmontaron todas y se fueron para Cartagena y para Barranquilla. Hoy en día, con la apertura económica, las industrias que tienen que estar del lado del consumidor se van para la costa, y las que tienen que estar del lado de la materia prima, porque no es barato llevarle la piedra para tratarla por allá en la costa, entonces ahí sí podríamos tener las fábricas aquí adentro. En este documento estamos hablando de 12 plantas, de 12 proyectos mineroenergéticos que le podrían generar a Caldas un Producto Interno Bruto, o a la región cafetera de 0.4, más 1,2 del Magdalena, estaríamos duplicando el PIB de Caldas con esas inversiones. El turismo también es una gran opción, porque si el cultivo del café es el 0,8% del PIB, pero en el mundo, por ejemplo, en Costa Rica, el turismo es el 10% del PIB y del empleo. Entonces, ¿por qué no buscar el paisaje cultural cafetero como un motor de empleo que en vez de darnos el 0.8 nos dé el 10% del PIB? Y en la generación de empleo, esas son las opciones. Tenemos patrimonio natural y cultural, lo que estoy expresando aquí con Guamal y con el Parque de los Nevados. Y hay propuestas cómo hacer circuitos que tengan que ver con termalismo, circuitos que tengan que ver con centros históricos, con pueblos interesantes como Neira, Salamina, Aguadas, Pijao, Marsella, ¿cierto? Y otros pueblos del occidente de Risaralda. Y finalmente las plataformas logísticas, porque resulta que el eje cafetero tiene una enorme posibilidad al estar en el corazón de Colombia, puede ser la ruta para un sistema de transporte intermodal, cruzando por tren la cordillera, el semáforo de Manizales para conectarse como por estar en el centro del Triángulo de Oro de Colombia es favorable. Digamos que el semáforo está verde hacia el Valle del Cauca porque ya hay autopistas hasta Cali. El semáforo está en amarillo hasta Antioquia porque ya viene Pacífico 3, pero hacia Bogotá el semáforo aún continúa en rojo. Hay que sumar a esto que necesitamos, además del río Magdalena, un ferrocarril avanzando por el río Cauca hasta Urabá, unificar con un tren a Urabá con Buenaventura. Ese es como el río Magdalena por el lado de acá, el tren, porque el Cauca no es navegable. Epílogo. En la ecorregión cafetera, un territorio multicultural y biodiverso que alberga el 7% de las especies de planetas y animales del país donde el paisaje estuvo dominado por bosques, ahora solo se conserva menos del 20% de dicha cobertura. Se requiere un esfuerzo coordinado en políticas públicas relacionadas con estrategias y acciones de planificación y ordenamiento del territorio. Se requiere implementar proyectos estratégicos de desarrollo económico y social, un plan maestro de turismo, desarrollar las áreas metropolitanas para hacer una revolución urbana entre las ciudades, priorizar el sector rural y corregir el modelo conflictivo de ocupación del territorio, recuperar la función social y ecológica de la propiedad, y eso supone entonces la conservación ambiental e hídrica y la preservación de la cultura y el rescate de los bienes patrimoniales, naturales y culturales, fortalecer la institucionalidad y además formular planes de participación comunitaria. Segundo, necesitamos políticas públicas, incluyendo el tema del calentamiento global,
para resolver el uso conflictivo del suelo, resolver el problema de la deforestación y la potabilización. Urge reforzar cuencas abastecedoras de agua y recuperar la estructura ecológica del territorio, soportada en necesitamos una gestión integral soportada en las estrategias de gobernanza y además tener en consideración que con el cambio climático los principales efectos podrían presentarse en los sectores de infraestructura vial y cuencas deforestadas, sobre todo en zonas de alta pendiente. Y en tercer elemento de resumen es que en la dimensión humana y social se debe ubicar a las personas en el centro del desarrollo para tener un desarrollo rural y en general el desarrollo de la provincia, la equidad y la pobreza. En dimensión de medio ambiente y territorio, soportar la sostenibilidad en la responsabilidad social y ambiental y en la gestión integral del riesgo. En la dimensión de producción e ingresos, priorizar la formación de capital social sobre el crecimiento económico y desarrollar políticas de ciencia, tecnología y cultura. En la dimensión cultural y en educación, el desarrollo de la identidad cultural y de la civilidad como valor supremo, la cultura urbana. Y en la dimensión político-institucional, fortalecer la apropiación social en los procesos de intervención del territorio, como los procesos de gobernanza, de paz, de desarrollo institucional y de lucha contra la corrupción con el concurso de la sociedad civil y la ONG. Bueno, y epílogo 4, corregir siglos de olvido e incumplimiento sistemático en el territorio, invisibilizando referentes sociales y culturales. Además, necesitamos un modelo de intervención territorial de corte utilitarista emprendido por el Estado y actores económicos extraños. Tenemos que evitar esa visión utilitarista del territorio. Existe una brecha entre la acción del Estado y los derechos bioculturales del territorio. Se requiere de un plan de acción integral concertado con propuestas viables y sostenibles de mediano y largo plazo y priorizar una política pública soportada en esa filosofía. Y debe contarse con la voluntad política que nos ha tenido para poder avanzar en esas ideas. Es todo lo que tengo para comentar hoy. Quedo listo para las preguntas. Es un documento del Museo Zamoga. Muchas gracias al Comité del Sistema de Gestión de Calidad, SGC, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Aquí hay una bibliografía de soporte, 2 y 3 paginitas y 4 paginitas.